Departamental de Lima, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora sobre inspección de buenas prácticas de farmacovigilancia en el Perú, retos y oportunidades en esto que enfrentamos todos, ¿no? Titulares, no titulares, la certificación, ¿verdad? Muy bien, voy a darle siguiente, me van a... Lo primero que quiero compartirles es que todo lo que hoy se va a tocar y se va a conversar son puntos relacionados a mi experiencia y pues al conocimiento que yo tengo y no necesariamente son opiniones de las instituciones o compañías que yo estoy vinculada. Y empezamos con esta pregunta. ¿Qué es farmacovigilancia? Y seguramente muchos de ustedes van a responder, ¿verdad? Porque felizmente y gratamente me da mucho gusto decir que en Perú la farmacovigilancia tiene una normativa muy fuerte, una normativa robusta, pero también tenemos profesionales de la salud que ya han escuchado sobre farmacovigilancia, ¿no? Y que claro, vamos subiendo esos peldaños de fortaleza, afinando esos conocimientos, creciendo esas habilidades y pues la verdad que teniendo profesionales por fuera, ¿verdad? Como Cintia que nos acompaña, la verdad que para mí es un gusto y un honor poder compartir este escenario con ella. Nos ayuda justamente a eso, ¿no? A coger esas buenas prácticas y ver qué es lo que podemos tropicalizar, implementar en Perú. Entonces, cuando yo hablo de qué es farmacovigilancia, probablemente muchos de ustedes van a decir, ah, es una ciencia, ¿sí? Pero tal vez menos de los que hemos respondido esto primero, que es una ciencia, van a hacerse la pregunta, ¿y qué significa que farmacovigilancia sea una ciencia? ¿Por qué es una ciencia? ¿No? Y seguramente después van a decir, y son las actividades relacionadas con, ¿no? Detectar, analizar y sí, pero muchos menos van a ir completando qué actividades hace referencia a ese concepto. Sí, es una ciencia que va a generar datos, datos que van a impactar a nivel científico que aporta lo que hoy se conoce, ¿no? A nivel de vigilancia sanitaria. En ese contexto se convierte en una ciencia y sí relacionado a diferentes actividades de detección, evaluación, comprensión y prevención de eventos adversos y cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Y seguramente alguno también dirá, sí, esos otros problemas son todo lo que está relacionado a exactitud en prescripción, errores no intencionales, en dispensación, en dosis, calidad, interacciones, todo lo que hoy tal vez esta farmacovigilancia que queremos llamar moderna visualiza y tiene la percepción de mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Y en esa visión vamos todos trabajando. Y en esa misma línea de ideas, ¿qué pasa en la práctica real? Imagínense que estamos aquí con una amiga, una colega, alguien familiar o nosotros mismos con un ligero dolor de cabeza, ¿no? Ese dolor de cabeza o un dolor muscular. ¿Qué es lo primero que recomendamos o qué es lo primero que hacemos? Hoy que todos, y por favor no me dejen mentir, vamos cumpliendo todas las tareas, pero así, ¿no? Todos nos piden para ayer, ¿verdad? Hacemos muchas cosas a la vez, lo que llamamos multitask, que hoy se sabe que no es tan saludable, ¿verdad? Pero lo seguimos haciendo porque hay que ser saludables, hay que además estudiar. Hay que además cumplir con el trabajo, ¿verdad? Hay que hacer cosas personales dentro de la familia, etc. Entonces, como queremos rápido normalmente, porque hay otras opciones, normalmente nos tomamos un medicamento, recomendamos un medicamento. Vamos a pensar en el medicamento más rápido, un paracetamol. Tal vez por ahí, si quieren en el chat, pueden poner algunos otros ejemplos que podemos conversar, pero vamos a ver el paracetamol. Sin embargo, como aquí todos somos farmacéuticos y probablemente todos hemos leído una ficha técnica y la del paracetamol que tiene, muchísimos años atrás, ¿verdad? Conocemos esta lista de reacciones adversas, ¿no? Nos puede dar trombocitopenia, está en la lista, agranulocitosis está en la lista, ¿qué más está en la lista?
A ver si alguien tiene la ficha técnica. Reacciones cutáneas graves. Ahora, ¿cómo les suena ese dolor muscular, ese dolor de cabeza? ¿No? Ya no sé si prefiero tener trombocitopenia o mantengo ese dolor de cabeza, ¿verdad? ¿No? Que viene en la ficha técnica del paracetamol. Entonces, ya conociendo esto y haciendo un balance entre la trombocitopenia, que está listada como reacción adversa, y el dolor leve o muscular que yo tuve, ¿tomaríamos ese paracetamol? ¿Qué dicen ustedes? Por ahí, Carla creo que nos permitió poder chatear, ¿no? Poder mandar mensajitos a la distancia que tenemos ya no es tan grande. Con esta virtualidad nos permite conversar a través del chat, ¿verdad? Entonces ahí les pido en el chatcito si quieren ponerlo. ¿Tomarían? Sí, no, no sé, tal vez, ¿verdad? Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ana María Sarmiento, doctora Carmela Gélida Barbosa. Tuve la ¿Cómo está, oportunidad de doctora? escuchar, sí, tuve la oportunidad de escucharla. Me gustó la forma de cómo lo está interpretando, porque cada país interpreta de diferentes formas, pero al final tenemos todos un objetivo. Claro que sí. Eh, la idea en sí es, más que todo, farmacovigilancia, como su mismo nombre lo dice, es vigilar los medicamentos. ¿Sí? Correcto. Con el objetivo de qué? De evitar las reacciones adversas que hoy en día la población en sí estamos pasando. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, creo que para todos los países, si estamos aquí varios colegas. Entonces, la verdad que a mí me gusta este tema, porque hace poco recién inicié el tema de un serum y he Ay, visto genial, mucha gente, espectacular. mucha gente, mucho la población que a veces recurren pues a una botica y no se hace eh, el análisis respectivo a la toma de lo que es un medicamento, porque de tomar un medicamento es bastante responsabilidad. Es Entonces, correcto. entonces más que todo es por eso. Entonces, si yo, por ejemplo, en las charlas que he tenido, justo con el tema del paracetamol, entonces, yo creo, hay mucha gente que piensa que tomando 2 o 3 paracetamoles va a sanar más rápido, y esa no es la idea. Correcto. Entonces, más que todo es eso, justo con el tema que está hablando. La idea es el saber por qué, ¿no? ¿Por qué le duele constantemente la cabeza? Para eso existe un equipo médico, ¿no? Que Es correcto. ayuda en que ayuda en este caso a saber el análisis correspondiente al tema de, ¿cómo se llama? En lo que se respecta, ¿no? Pues, por ejemplo, si me duele la cabeza, estuve leyendo yo, me puse a leer bastante porque me gusta investigar, porque hay mucha gente que le duele la cabeza. Le Y a felicito, veces, doctora, qué bien. sí, Me el que, alegro. ¿sabe? ¿Y sabe por qué? Porque, doctora, y disculpe el atrevimiento, es No, porque no, tenemos tantas cosas que pensar, tantas cosas que organizar. Justo estaba hablando de ¿verdad? ese tema usted. Entonces, como que de alguna manera no ordenamos nuestras cosas y hay ciertas prioridades, por ejemplo, tanto en el ámbito familiar, pues ¿quién no se preocupa por la familia, ¿no? Entonces, el trabajo, la familia y todo lo demás, entonces, y de repente por ahí un familiar que esté así, entonces ahí viene la organización y el cerebro, pues lógicamente te va a dar un dolor de cabeza o de repente no tienes una Correcto. salida. O como de repente estás en el trabajo y no sabes qué responder o qué respuesta dar, entonces te va a crear un dolor de cabeza. Es Entonces correcto. yo al menos me puse a investigar, doctora, porque me gusta de alguna manera investigar el porqué de cada cosa, ¿no? Y a Correcto. veces dentro de mis capacitaciones, mucha gente me decía, pero yo voy temprano y no me están atendiendo. Entonces yo les decía, tranquilos, ¿no? Entonces, de repente colocar un hielo en la cabeza, de repente en ese momento le puede facilitar para el dolor, mientras, pero como que no, porque usted sabe que el sistema inmunológico de cada persona es completamente diferente, ninguno es igual al otro. Es correcto, es Por- correcto.
Entonces, hay algunos que sí, hay algunos que no. O por ejemplo, cuando tenemos algún dolor, nos colocamos hielo, ¿no? O sea, pero vuelvo a Bueno, repetir, hay algunos que doctora sí Ana y hay María, por algunos que no. favor. Doctora Ahora Ana sí, María, por favor, doctor, sea más bien disculpe, preciso sí. su participación, por favor, sí, para que dejemos que continúe la ponente. Doctora Gélida, por favor, creo que serían las intervenciones al final para no explayarnos mucho, sino así vamos a perder tiempo. ¿Qué le parece, doctora, al final? Bueno, Sí. bueno, está bien, está bien. Gracias. Y bueno, Ana María, me encantó tu intervención. Y pues estos espacios virtuales también son buenos para discutir, ¿no? Uno de los puntos que me voy a llevar y quiero que todos lo recuerden lo que dijo Ana María, además de todo lo interesante es farmacovigilancia nos sirve para vigilar, ¿no? Para vigilar. Pero ¿cómo lo hacemos? Y eso es algo que vamos a ir hablando pues durante esta charla. ¿Listo? Igual me encantaría que si tienen preguntas o comentarios lo dejaran en el chat. Ojalá que permitan que sí se pueda escribir en el chat, porque si no, pues la idea es Sí, intercambiar, el ¿no? chat está abierto, perdón, el chat está Ah, abierto. No buenísimo, hay buenísimo, problema. Sí, perfecto. yo te ayudo con eso, no te preocupes. Vamos, Listo, listo. avancemos. Gracias, gracias, Ana María. La verdad que también ha sido muy enriquecedor escucharte. Muy bien. Entonces, en esta discusión que andábamos de si lo tomamos o no tomamos, una de las cosas como químicos farmacéuticos que seguramente alguna vez hemos hecho es leer nuestra ficha técnica, ¿verdad? La ficha técnica, que es nuestro documento oficial. Ahí dice, ¿no? Tratamiento sintomático de dolor leve o moderado. ¿Verdad? Seguimos leyendo nuestra ficha técnica, nos vamos a la parte de reacciones adversas. ¿Por qué? Porque al ser farmacovigilantes, al trabajar vigilancia, como bien lo dijo Ana María, al intentar monitorear, que eso es lo que queremos implementar, ¿verdad? Cada vez mejor, porque esto es crece infinitamente, o sea, siempre se puede mejorar, quiero decir, ¿no? Entonces, esta implementación que empezamos a hacer y que evidentemente mejoramos a lo largo del tiempo empieza conociendo el producto. Bien, entonces leyendo, leemos la ficha técnica y decimos. Reacciones adversas. Hay una frecuencia. Frecuencia que puede ser rara, muy rara, frecuente y las opciones que están establecidas. Y aquí dice muy raras, raras y si buscamos trombocitopenia, que es el ejemplo que hemos elegido, o granulocitosis, tenemos muy raras, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esa frecuencia, no? La cantidad de casos que se ha visto durante, pues, el periodo o un periodo establecido, ¿no? Probablemente la información sí viene en primera instancia de ensayos clínicos, pero se va actualizando a lo largo del tiempo por esta vigilancia y este monitoreo que se hace, ¿verdad? De ahí sale esta medición de la frecuencia, ¿no? Este tipo de datos que tenemos. Y cambia a lo largo del tiempo, sí, con los casos, con la información en la práctica real. Y es por eso que farmacovigilancia vuelve a ser importante cada vez que nos falta datos cuando vamos a hacer una toma de decisiones a nivel de salud pública. Y sí, me gusta usar esta palabra. Tenemos que usar esta herramienta de que, ¿de dónde viene esa información? De los casos. Porque de los casos empezamos a sacar estas medidas, frecuencia y probabilidad. Y de la probabilidad, el riesgo, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar datos, asociación y todos los términos que, claro, ya podemos plasmar en un análisis que vienen de algo tan sencillo como es un caso y vienen de una implementación, que es lo que con nuestra normativa se quiere certificar. ¿Qué tan bien implementado estás? ¿Qué tan adecuada es esa implementación a tus productos? ¿Qué tan fina es esos procedimientos de acuerdo a tu estructura organizacional, ¿verdad? Porque claro, ahí es donde farmacovigilancia empieza a posicionarse como una ciencia para generar los datos que necesitamos para plasmarlos en esta ficha técnica y para tomar decisiones de que si tomamos o no un producto. Farmacovigilancia ahora se vuelve entonces una herramienta clave
para la salud pública, desde mi percepción. Pero necesitamos colaboración de profesionales idóneos, profesionales que puedan entender para qué sirve la ciencia de farmacovigilancia. ¿Qué es lo que intentamos hacer con esas actividades relacionadas a detección, ¿no? Y me gusta esta imagen de Uppsala Monitor Center, de una de las revistas que tiene, porque aquí es donde transformamos una estructura rígida de norma, que seguramente muchos de ustedes lo han leído, más rápidamente la vamos a revisar, a ser una persona que va a tocar pues, puertas, va a innovar, va a usar ahora inteligencia artificial para actividades tan sencillas como recolectar casos de literatura. Para si yo tengo un programa de apoyo al paciente y tengo un call center o tengo un teléfono donde recepciono llamadas, sabemos que la inteligencia artificial hoy lee, entiende, registra y reporta. ¿No? No analiza, evidentemente, pero necesitamos la capacidad humana aún, pero hay actividades operativas que nos puede ayudar mucho. Entonces, innovación también es clave. En términos de frecuencia, regresamos a nuestro ejemplo. Tenemos entonces que muy raras, ¿qué quiere decir? Visualmente que te pueda dar granulocitosis o trombocitopenia es de todo este cuadradito, esta cosita de aquí abajo, ese rojito. Bueno, entonces ahora ya, ¿no? Claramente por presentar porque el paracetamol presenta una trombocitopenia, una granulocitosis y las otras reacciones que están listadas en la ficha técnica, no se puede retirar el producto, ¿verdad? Porque los necesitamos. ¿Qué hacemos? Lo que dijo la colega, monitoreamos, evaluamos, ¿no? Todos estos riesgos y caracterizamos también qué beneficios nos da, cómo mitiga un signo o síntoma, cómo alivia esta enfermedad, cuánto tiempo lo hace, ¿no? Si evita o no la progresión de la enfermedad y pues la comparación con tal vez otros tratamientos que se tengan en el mercado en Perú, ¿no? Y pues evidentemente esa eficacia que está plasmada en los documentos oficiales. Entonces, volviendo a esta persona que pues estaba con dolor leve, como lo dijo la doctora, tenemos tantas cosas que hacer que probablemente es un factor, y tenemos las indicaciones y ya sabemos que es sí, es una reacción adversa, pero muy rara, ¿no? De una incidencia muy baja, 1 en 10.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como la incidencia es muy baja, la probabilidad que realmente te dé en la práctica real esa trombocitopenia, la probabilidad es muy baja. Entonces puedes aliviar el dolor de cabeza o el dolor muscular con el paracetamol y el paracetamol todavía puede estar en el mercado por esta evaluación que hemos hecho, ¿no? Aquí es donde nacen estos principios de farmacovigilancia, ¿no? Ahora, ya conociendo este proceso, que ha sido una evaluación riesgo-beneficio muy rápida, que se hace, pues evidentemente, con diferentes actividades entre cada caracterización y paso, tenemos que llevarlo a nuestra certificación. Y para llevarlo, pues es entender los procesos, ¿no? Plasmar esto que hemos conversado aquí en el escenario sobre el paracetamol y sobre esas reacciones que ya están plasmadas y que por qué si un producto te puede generar una reacción tan compleja como es, no sé, la trombocitopenia, todavía está en el mercado. Entonces ya entendimos que hay una medición, una frecuencia de aparición muy baja, muy rara, según la ficha técnica. Entonces, por eso lo podemos tomar, su beneficio es mayor. Entonces, al entender esto, tenemos que plasmarlo para hacerlo constantemente con todos nuestros productos, ¿verdad? Y para eso quiero volver a ese concepto, que es
Ciencia y actividades relacionadas con detección, evaluación, comprensión y prevención, decimos. Y cada una de ellas es actividades varias, ¿verdad? Y ya empezamos a desglosar cada uno. Aquí solo un ejemplo. Actividades que van relacionadas a cada uno de estos, sí, para entender cuáles son los procesos. Pero yo siempre sugiero empezar por el sistema de calidad. Y no solo yo, evidentemente, dentro de las buenas prácticas de la EMA, el primer módulo es sistemas de la calidad de el sistema de farmacovigilancia. Entonces, teniendo ese cimiento, ¿no? Como cuando construimos una casa o un edificio, el cimiento es la base. Entonces, teniendo un buen manual de calidad, Heli, las buenas prácticas de almacenamiento que tiene hace mucho tiempo, ya tiene un manual, pero el manual menciona el área de farmacovigilancia, menciona la lista de todas las actividades plasmadas en un procedimiento que vamos a hacer, porque no son pocas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que esté incorporado el término y concepto de farmacovigilancia dentro de nuestro manual de de calidad. ¿Qué dice el MOF? ¿Qué dice las funciones? Hay un perfil del responsable de farmacovigilancia, no, Heli, porque mi empresa es solo el director técnico. Ok. Hay un perfil de qué actividades tiene que hacer el director técnico ahora que es slash responsable de farmacovigilancia. Tiene que ver. Ahora, sí, el manual ya lo tiene, copié y pegué de la norma. Ok. Pero el director técnico sabe realmente cuáles son estas funciones y responsabilidades. Hay una firma de evidencia que él conoce. Hay una descripción del puesto que él tiene claro cuando venga a inspeccionar la autoridad. Entonces, son puntos importantes que se debe de incorporar. ¿Qué tipo de archivos vamos a tener? ¿Qué tipo de documentación se va a guardar? ¿Cómo se va a manejar los procedimientos ahora de farmacovigilancia? Son puntos importantes de tener claro el paraguas de calidad, pues volvemos a esto, ¿no? El concepto, que todos lo han escuchado, de todas maneras. Detección, evaluación, comprensión y prevención, ¿verdad? Actividades relacionadas con estas definiciones, eso dice. Y lo voy a seccionar solamente en las importantes. Gestión de casos, de todas maneras, para detectar, ¿verdad? Un procedimiento claro, una buena base de datos validada, ¿verdad? Con todo el procedimiento y el monitoreo periódico. Estudios post-autorización, dependiendo pues de la necesidad de mi producto, del compromiso con la autoridad y de la organización en general, ¿no? Personal. El personal clave, ¿no? ¿Qué habilidades debe tener? Ya hemos dicho que necesitamos el perfil, entonces ahora encontrar ese perfil es clave, ¿no? Si tengo productos biológicos, evidentemente el perfil va a ser diferente a que yo tenga solo productos, no sé, dietéticos, ¿no? Si yo tengo dos productos en mi cartera, va a ser diferente a tener 300 productos en mi cartera, ¿no? Si tengo dispositivos médicos, lo mismo, el perfil va a ser personalizado a lo que la compañía y los productos requieren. Dentro de evaluación, señales, ¿no? La capacidad de hacer señales. Estructuralmente y con la habilidad y competencia que se requiere para poder hacer este procedimiento de señales. Y por ende, las tomas de decisiones basado en el perfil de seguridad del producto. Dentro de comprensión, el armado de IPS, ¿no? Si requiere o no requiere conocer los productos y establecer el ciclo de cada uno de los reportes, alineados con la normativa, evidentemente, y planes de gestión de riesgo en caso lo requiera nuestra estructura y nuestro portfolio, ¿no? Conocer el marco normativo es una de las primeras cosas que espera la autoridad, ¿verdad? En Perú y en cualquier parte. Seguramente ahí Cintia también nos va a contar. Entonces,
Nuestro marco en Perú es súper bueno, es muy robusto. Nos pide una certificación, tenemos un manual de buenas prácticas, tenemos una estructura clara de quiénes son los miembros, ¿verdad? Tenemos un documento, una normativa exclusiva para el plan de gestión de riesgo, tenemos una estructura que acepta y está alineada con la ICH, así que normativamente hay que conocerla porque sí está robusta y el responsable debe tener claro eso. Dentro de las preguntas usuales que hace la autoridad sanitaria, aquí he extraído algunas que se pueden llevar, es ¿qué norma crea oficialmente el sistema peruano de farmacovigilancia y define que tu titular eres parte miembro? ¿Cuál es esa norma? A ver, ¿quién sabe? ¿Verdad? Nosotros tenemos desde el 2014 estructurado esto que hoy conocemos como un ecosistema y a mí me encanta trabajarlo de esa manera también, porque todos tenemos un papel importante del cual el otro actor pues se alimenta y fortalece finalmente. Entonces todos aquí sobrevivimos de las actividades que hacemos todos los actores. Después, ¿qué norma establece esos plazos operativos de reporte de casos? ¿Y tenemos un formato aprobado o no tenemos un formato aprobado? ¿Verdad? Entonces, conocer que tenemos una normativa que sí nos da obligación desde el 2016, mira, coincidentemente hace 10 años, nosotros ya tenemos timelines, tenemos tiempos de sometimiento a la autoridad y comunicación con ellos. ¿Qué norma establece que el titular debe notificar casos graves, ¿no? Ya teníamos establecidos tiempos y la actividad de hacer esto, ¿no? De repente no los tiempos, pero la actividad que debe. Es más, este decreto 016 es lo que me encanta conversar cuando los gerentes generales, no sé si por aquí hay alguno, los gerentes generales dicen, ah, en farmacovigilancia mucho gasto, ¿no? ¿Por qué ahora quiero otro personal farmacovigilancia, ¿no? Y ahí yo voy desde el 2011, el decreto supremo 016 tiene sanciones por no reportar casos. Entonces, esa sanción se evita tan fácil como capacitar tu unidad de farmacovigilancia y tener un responsable que tenga todo el conocimiento y habilidad para poder ejecutar estas normas. ¿Qué norma obliga a certificarse? Tenemos una norma que pues nos invita ya a la certificación, que ha tenido un par de modificaciones, ¿verdad? ¿Qué norma define exactamente los requisitos de la unidad de farmacovigilancia, el responsable, el ACAP, ¿no? Y importante conocer, pues, nuestras buenas prácticas de farmacovigilancia que describen claramente cuáles son nuestras funciones. ¿Qué norma regula específicamente el plan de gestión de riesgo? Nosotros desde el 2009 ya tenemos claro estructura, ejecución, actualización de los planes de gestión de riesgo, independiente, se certificaron o no, independiente, y es algo que también me gusta hablar mucho, independiente lo pida como requisito regulatorio una norma, el plan de gestión es una estrategia. O sea, ahí, Cintia, aprovechen que la tenemos aquí experta en planes de gestión de riesgo. Entonces, es una estrategia que nos va a ayudar a que, lo que decía Ana María, a poder prevenir que vuelvan a aparecer estas reacciones adversas que aparecieron en algún momento, recibimos los casitos, analizamos, tomamos la decisión de actualizar la comunicación a los profesionales prescriptores y a los que aplican, que son médicos y enfermeras, que a la vez son los aliados más grandes para volver a tener información, ¿verdad? Ellos están directamente con el paciente. Y en esa línea de ideas, este es el ecosistema de farmacovigilancia que desde mi visión debe tener solo un paraguas, que es colaboración, ¿no? Todos sumando por ese objetivo de poder lograr prevenir al máximo todos esos eventos adversos, todas esas reacciones adversas, ¿verdad?
Dentro de ellos, pues en esto que evidentemente no es tal cual está la norma del 2014, porque aquí he agregado que tanto los colegios gremiales como la academia, como las asociaciones, ¿verdad? De las que yo hago parte, tienen un papel importante. Porque, ¿qué pasa? ¿Quién genera los datos? También la academia, también estas instituciones que van a crear, van a generar información que impacta a nivel científico. Entonces, esa información que se plasma en artículos científicos, que a la vez dentro de los titulares y la expectativa de la autoridad es que monitoreemos todas las publicaciones. Entonces, ¿quién saca estas publicaciones? Investigadores de academia, de los colegios, de asociaciones. Entonces son parte de este ecosistema. Dentro de las obligaciones del titular, justamente hablando de eso, está el sometimiento de casos. Estos son críticos, de hecho hay varios, ¿no? El sometimiento de casos con los tiempos 24 horas para serios, 20 días no serios, tener un sistema documentado, SOPs o PNTs, ¿no? Procedimientos normativos estandarizados. El monitoreo de literatura, que justamente conversábamos, es clave. El poder ver qué está pasando con nuestro producto allá afuera, también a nivel de artículos científicos. Conocer si nuestro producto requiere de el sometimiento de un informe periódico de seguridad o requiere de solamente hacerlo, entenderlo y con ello tomar decisiones de cambios en la información del producto. Normalmente impacta la ficha técnica o impacta estas estrategias que están incorporadas en el plan de gestión de riesgo. Y finalmente, certificación. Por ahí en algún momento me llamaron y me dijeron, Heli, es necesario que nosotros certifiquemos si todavía no estamos comercializando y es un punto bastante válido. Sin embargo, si nosotros pensamos tener un producto, si tenemos una droguería, estamos registrando productos porque pensamos tener productos en el mercado, ¿verdad? Independiente de la parte regulatoria, nuestro compromiso con el paciente es traerle un producto, sí, que además tenga un plan de gestión de riesgo implementado con la capacidad de poder atender las necesidades del médico que va a ser la persona responsable de explicarle al paciente algunos riesgos importantes que se haya identificado del producto y a la vez compartir con la autoridad sanitaria esas estrategias. Entonces, es necesario tener todo preparado para que llegue incluida la certificación. Dentro del manual de buenas prácticas de farmacovigilancia, pues similar, ¿no? Tiene que existir una persona responsable, existir una persona responsable, no solo nominarla, ya está, la nominé. No, 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 tiene que ser real, quiere decir que esa persona tiene que conocer los procedimientos, tiene que ejecutar los procedimientos de acuerdo a qué necesidades tiene la compañía. ¿Tienes productos biológicos? ¿Tienes productos biosimilares o no? ¿Solo tienes dietéticos? Todo tiene que ser conocido por el responsable de farmacovigilancia. El responsable es el director técnico. Ok. Si puede ser multitasking, está perfecto, pero tiene que tener claro esas responsabilidades. Heli, la búsqueda de literatura la hacemos una vez al año, porque la normativa no dice. Es importante incorporar una implementación genuina. ¿Para qué estamos haciendo eso? ¿Solamente para cumplir que la normativa dice que debemos buscar literatura? No. ¿Cada cuánto debemos hacerlo? Pues dependerá de qué revistas aplican para tus productos, ¿verdad? Donde tu producto puede verse publicado, porque hay revistas de acuerdo a la área terapéutica, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, y si la revista publica cada mes, pues nos toca revisar cada mes. Si publica cada 3 meses, nos toca revisar cada 3 meses. La base de datos, así sea un Excel, porque en Perú está aceptado un Excel, tiene que ser validado, tiene que ser confidencial, los accesos controlados, trazabilidad de los cambios, tener una auditoría, ¿verdad? Todas esas actividades tienen que estar desde que sea un Excel hasta, pues, si manejamos RG, VivaVolt, VQ, cualquiera de las bases de datos, ¿listo?
Los informes periódicos de seguridad también son importantes, claves, porque así le decimos a la autoridad que estamos recopilando casos, cuántos casos nos llegó, si los estamos entendiendo, los estamos resumiendo. En base a eso hacemos señales, identificamos qué puede estar siendo diferente de lo que conocemos en la ficha técnica o un documento oficial de la compañía. Y finalmente, qué decisiones hemos tomado, si ha impactado o no algún cambio de la ficha técnica o al plan de gestión de riesgo. Lo mismo, dentro del plan de gestión de riesgo, qué estrategias están claras. Y aquí unos puntos importantes, nuevamente. Heli, ¿qué pasa si yo sí he registrado un producto biológico y sí tiene pues actividades adicionales que voy a hacer, tiene un material educativo, pero es que todavía no lo hemos comercializado? Toca tener todo listo, porque si hemos registrado el producto, se espera que este llegue. Y si no llega a través de ustedes, en nuestra normativa nos permite tener un em, certificante, ¿no? Que tiene certificado de el titular, ¿verdad? Entonces, tener nuestra implementación establecida ayuda para proteger incluso a esos pacientes. Esta es la lista que se espera tener para titulares. Bien pequeñita, ¿no? Cada uno de los puntos que hemos ido conversando, que hemos ido aterrizando, pues tienen que estar en procedimientos. Lo que no se hace en farmacovigilancia, o sea, lo que no se aterriza en un documento de evidencia no se hizo, ¿verdad? Entonces, y además, no solamente por eso, sino porque nos posiciona dentro de la misma compañía. Estar en farmacovigilancia, pues nos toca posicionarnos, hacernos notar, tocar las puertas para que podamos lograr crecer también comunidad dentro de sus mismas compañías. Entonces, estos son los procedimientos que la autoridad espera que se tengan establecidos. Heli, si yo ya tengo, porque las buenas prácticas de almacenamiento me dice que tengo que tener un procedimiento de entrenamiento. Ok, toquemos la puerta de nuestra área de calidad, aseguramiento de la calidad, como se llame, y conversemos con el jefe y con un cafecito, ¿verdad? Explicándole la importancia de los entrenamientos de farmacovigilancia. No solamente es una vez al año, nuevamente, a mí me gusta usar mucho la palabra de ser genuinos con esta implementación. Ya llamamos a todos, el entrenamiento es el 25 de septiembre y todos deben asistir, obligatorio, dice el correo, ¿no? Llega 25 de septiembre, hay algunos que se fueron de vacaciones, otros que están, no sé, por permiso de maternidad, paternidad, etcétera, hasta el siguiente año. No, no, tenemos que personalizar nuestros entrenamientos, saber que no es lo mismo entrenar a médicos que están como representantes médicos, que están tan directos con los prescriptores, enfermeras que pueden estar en programas de apoyo al paciente, por otro lado el área de marketing que crea páginas que conversan con los pacientes, ahora con los chatbots, ¿no? Que es un reto a nivel de farmacovigilancia. Ahora, ¿cómo trabajamos con chatbots? Con espacios abiertos donde el paciente puede empezar a poner, no solamente el paciente, el prescriptor, el que cuida al paciente y etc. ¿Cómo cuidamos esa información para que termine siendo información que alimente la base de datos y que ayude a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en esta lista puede pasar, y muchas veces pasa, que solo el responsable es una sola persona. ¿Cómo puede hacer tanto a la vez? O puede ser el mismo director técnico, ¿verdad? Para ello, tenemos la oportunidad de involucrar a otras áreas, áreas dentro de la compañía, área de calidad, el área de asuntos regulatorios, si tienen la suerte de tener área de marketing comercial, todos involucrados, conscientes de su participación en farmacovigilancia y del impacto que sus actividades tienen en farmacovigilancia. Pero, Heli, todos tienen tareas, todos tienen que hacer sus actividades, completar todo para ayer. ¿Cómo los involucro? Y hay un punto que a mí me gusta trabajar mucho, que la normativa nos abre puertas, desde mi perspectiva, que es la guía de autoinspección o la obligación de hacer la autoinspección, ¿no? La guía la creamos nosotros, que es el acta que ellos usan, el anexo 5 de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Aquí lo voy a abrir, déjenme ver si es que se abre.
¿Se puede ver mi pantalla o ya no la ve? Ya los perdí. Como no pueden abrir el chat, ahora voy a abrir aquí el chatcito. Voy a ver, ¿se ve mi pantalla? Ah, gracias, Yasmin, gracias. Excelente. Ya, muy bien. Quienes quieren que les comparta esto, sin problema les puedo compartir, ¿ya? Entonces, esta guía, que es el acta, el anexo 5, es nuestra mayor herramienta, ¿ok? ¿Por qué? ¿Ves como el angelito? Así el tan, ¿no? El anexo 5. Porque nos va a permitir hacer la autoinspección y haga la autoinspección lo más rigurosa que pueda. Aquí la normativa nos permite, como es una autoinspección, poder auto revisar todas las actividades que hacemos, los procedimientos. Pero, Heli, yo las hago, ok. Tenemos que ser genuinos con eso. Si es que a mí no me alcanza el tiempo para poder hacer todas las actividades que tengo que hacer, levanto un hallazgo en mi autoinspección. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de una autoinspección real, ¿verdad? Donde, y esto también es clave, ¿no? Luego de hacer ese Excel que les compartí, que si quieren se los comparto sin problemas, solo déjenme ahí en el chatcito su deseo de recibirlo. Y luego de hacer este Excel, ¿qué permite? Permite tener datos. ¿Datos para quién, Heli? Para los altos directivos. Es necesario mostrarle qué tan mal vamos y qué tan necesario es seguir invirtiendo en farmacovigilancia. Porque finalmente farmacovigilancia, desde mi punto de vista, es esa malla, esa red abajo de todo que va a proteger que no hayan crisis. O sea, por ejemplo, todos sabemos lo que pasó con cloruro de sodio, ¿verdad? Imagínense que hubiéramos tenido un sistema de farmacovigilancia tan fuerte que independiente del error haya sido en la parte de producción, farmacovigilancia lo haya detenido. Entonces, farmacovigilancia tiene que estar tan fortalecido, proteger a las empresas de cualquier crisis que pueda haber. Porque si llega la crisis, ¿qué hay? Impacto reputacional, costos, sanciones, ¿verdad? Cierres de empresas. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros, a proteger, ¿verdad? Que no haya sanciones. Y se demuestra con un gráfico directamente de impacto hacia la alta dirección. Entonces, el Excel nos va a ayudar, sí, para poder evaluar paso a paso, pero que no se quede cualitativamente. Pasémoslo a números y que esto sea la visión que sus altos directivos tengan. La importancia de ver 13 críticos ahí y que impiden la certificación es clave. Es una oportunidad como farmacovigilancia para posicionar. 91 mayores, me muero, ¿verdad? De decir, ¿qué estamos haciendo? Sí, porque me falta personal, me falta tener un responsable en farmacovigilancia real. Tengo 10 productos biológicos, cada uno de ellos con 5 actividades adicionales. No se puede hacer una sola persona. Entonces, ya tienen la justificación clara y hecha. ¿Y qué es lo que van a pedir? Porque nos toca pedir a la alta dirección, es verdad, ¿verdad? Muy bien, y dentro de eso es más, podemos detallar cuáles son esos ítems críticos para el incumplimiento de la certificación. Ojo, esto es mi autoinspección, ¿ok? Y pongo ahí personal. No tengo todos los recursos humanos necesarios porque ya, ahí les fui diciendo, ¿no? Me falta, y ahí ustedes ven personal, 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 porque es verdad, es cierto, si por ahí no me deja mentir, se necesita y se requiere, y las empresas muy poco dicen, ya, ahora te contrato a alguien dentro de farmacovigilancia, pero si ya ven, pues, más data del impacto que pueden tener, pues, el mensaje termina siendo diferente. Y no tengamos miedo a los hallazgos, a ponernos hallazgos, no porque, pues sí hay errores no intencionales, sí hay errores humanos y eso lo conocemos. Sin embargo, no tenerle miedo a poner un hallazgo porque requerimos un recurso adicional, sea infraestructura, sea tecnológico, sea de recurso humano, ¿ok?
todos porque se va a hacer análisis, ¿verdad? De la causa raíz y ahí podemos plasmar la realidad de por qué se da este hallazgo. Y ahora les digo, no le teman a los hallazgos porque incluso en un continente tan avanzado en temas de farmacovigilancia y demás, existen hallazgos. Y aquí les traigo pues el reporte del 2024 donde se hicieron inspecciones face to face, presenciales, donde se encontraron 58 menores, 29 mayores, ¿verdad? Que no es por menos, y claro, cero críticas, ¿no? Se esperaba, dentro de los cuales, ¿qué fueron? Mayormente manejo de casos, sometimiento de casos. Entonces, le pasa allá, nos pasa acá, sin problemas. Procedimientos sin entrenamiento, ¿no? Pasa allá, pasa aquí. Auditorías no bien realizadas, auditorías no cerradas, capas no cerrados, ¿ok? Pasa allá también, ¿no? Piénseme, no toca por aquí. Entonces, ya tenemos esta oportunidad de poder hacer, sí, la autoinspección, que es una tarea, hacerlo genuino y plasmar esto cuantitativamente para que tenga un impacto representativo. Dentro del proceso de inspección, algo que nos puede ayudar justamente es la revisión de esta autoinspección que vamos haciendo. Normalmente, el DIGEMIT nos envía una notificación con un tiempo establecido, ¿no? Más o menos 2 semanas, y nos dicen, vamos a estar visitándolos tal fecha y necesitamos toda esta documentación. Entonces, en el paso 2 y 3 yo recopilo la información, reviso la autoinspección, establezco y estructuro mis procedimientos, ¿no? Y comparto la información con Digemit. Ellos llegan a inspección, nos ponen, nos cuentan cómo va a ser el procedimiento ya neto in situ de la inspección, generan un informe donde se espera que no haya observaciones ni mayores ni mucho menos críticas y ahí certificamos, que es lo que queremos. Desde mi experiencia hay alguna clasificación de la inspección, ¿listo? Desde críticas donde no terminan dándote la certificación porque no existe un responsable real. Ojo, no solamente es si se comunicó el 12 de enero y está la cartita, no, un responsable que esté ahí sentado y contando cada uno de los puntos de los procedimientos, compartiendo las evidencias de la ejecución, ¿ok? Ausencia de procedimientos aprobados. Quiere decir que no se espera que yo esté en proceso de hacer mis procedimientos, ¿no? No reportes, no contar con una base de datos, falsificación o ocultamiento de alguna información, sospecha de alguna de estos puntos, pues se identifica como un punto crítico y no se da la certificación. Dentro de una deficiencia mayor, por llamarlo de alguna manera, para yo poder comentarles un poco la categoría de las observaciones, tenemos SOPs cuando no están actualizados. Se nos pasó un día la fecha donde tengo que hacerle la actualización. Y claro, como farmacovigilancia, de todas maneras, está dentro de los primeros años de la implementación, ¿no? Desde el 2021, los 4 años, hay procedimientos que probablemente sean nuevos, pero pasa que cuando cambia un procedimiento, muchas veces nos olvidamos de cambiar el número de efectividad o el número de la próxima revisión. Entonces, eso que es un error documental puede identificar que se está haciendo el procedimiento, pero no se está ejecutando como tal. Procedimiento, PSURS, iba a decir, IPS presentados fuera de los plazos que aquí en Perú se requieren, porque en Perú tienen plazos específicos que nacen a partir del registro sanitario, no de información pues de los nacimientos internacionales que el producto ha podido tener, ¿no? Monitoreo de literatura científica, pero
sin la estrategia de cómo lo hago, sin la evidencia de que lo hice, sin las fuentes de donde saqué. No basta con decir no encontré artículos, ¿ok? El plan de gestión de riesgo desactualizado para las actividades que puede tener. Uno de los puntos importantes es que el plan de gestión de riesgo tiene actividades rutinarias, ¿no? Lo que tal vez antes llamábamos farmacovigilancia activa, hoy se llama adición, con actividades adicionales, pero también tiene actividades rutinarias. Y estas rutinarias normalmente es que la información esté incorporada dentro de las fichas técnicas, ¿ok? Entonces, si por ahí la autoridad atina en agarrar un plan de gestión de riesgo y luego la ficha técnica y no coinciden las actividades rutinarias, eso es un hallazgo mayor. ¿Listo? Entonces, sí es importante que el responsable revise el plan de gestión de riesgo y revise que sí la información que dice debe estar dentro de la ficha técnica esté. Pasa muchísimo, más cuando tenemos estos países de alta vigilancia y son nuestra referencia, la ficha técnica suele ser tal cual el país. Imagínense que el plan de gestión de riesgos se actualizó y justo ese país no se ha actualizado. Se actualizó en otro país de alta vigilancia también, pero que no es de mi referencia. Entonces, de esa ficha técnica desactualizada, ¿ok? Ahora, si yo ingresé esa ficha técnica y está en tiempo de espera, bueno, por ahí puedo salvarme, ¿verdad? Porque claro, ya lo presenté. Sin embargo, hay que conocer esto, porque a veces eso lo presenta el área regulatoria y nosotros nunca nos enteramos como unidad de farmacovigilancia. Entonces, esa articulación también es importante. ¿Listo? Ya voy terminando, espero que nos estén cansando. Tips clave para la inspección que puedo recomendar. Siempre es importante tener al menos dos personas en la unidad. Si es director técnico responsable, perfecto. Si es responsable, asistente, perfecto. ¿Sí? Que conozca la normativa, que conozca los procedimientos. ¿Listo? Y obviamente la expectativa de la autoridad es que estén ambos presencialmente. La base de datos. La base de datos es un momento clave dentro de la certificación y se espera que el responsable de farmacovigilancia tenga acceso y dominio completo. Si es el director técnico, evidentemente, tiene que tener acceso, dominio completo de la base de datos, explicar cómo se validó esa base de datos. Heli, pero la validación lo hace mi equipo de IT. Ok, nos sentamos con el equipo de IT y le preguntamos cómo lo hizo para entender. ¿Ok? Si hay algún detalle muy técnico, evidentemente, que no está dentro de nuestro scope, nuestro alcance como responsable de farmacovigilancia, por lo menos le explicamos el proceso, overview, el proceso general y llamamos a la persona que pues es parte de este proceso para que responda a las preguntas que debe responder. ¿Ok? Esa interacción también es importante a la expectativa de la autoridad. El involucramiento de otras áreas. Capacitación, sumamente importante. ¿Ok? Em, Tanto externos como internos. ¿Listo? Ahora está muy, no de moda, pero hay una tendencia muy grande de tercerizar, ¿verdad? Entonces, es importante que le hagan una auditoría a ese personal tercero, ¿ok? Sea un tercero individual, sea un tercero compañía, se considere dentro de la empresa, hay que hacerle un entrenamiento y una auditoría, que eso quede en evidencia, porque es la expectativa de la autoridad. La comunicación de ausencias del responsable de farmacovigilancia debe comunicarse. Y finalmente, el acceso real tanto a la base de datos como a el e-reporting, verificando que tengamos Medra OK. ¿Listo? Hoodrock todavía no se utiliza en Perú, pero ya saben que tenemos una guía, eso quiere decir que es bien en camino, pero Medra no hay opción de no tenerla. Muy bien, dentro de estos tips, mensajes clave, ¿no? Tenemos una base sólida, hay que conocerla, pero hay que preguntarnos por qué tenemos que hacer cada uno de esos, ¿sí? No basta solo con hago entrenamiento una vez al año, check, ¿no? Hace un par de
de días atrás, les voy a comentar así entre nos, me llamaron para hacerme una pregunta. Vamos a crear una página web de farmacovigilancia en la compañía. Está súper bien, pero si los que van a reportar a través de esa página web no tienen acceso a la página web, no tienen la capacitación para, para hacer este reporte a través de la página web, realmente qué tan genuina es esa implementación, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. No hagamos las cosas solamente por cumplir y por zafar y por hacer la certificación, para pasar la certificación. Hay que hacerles conscientes de que si nos va a servir o no para tener un caso, para tener la resolución de un caso. ¿Listo? Los plazos son críticos. Eso no hay forma de no implementarlo adecuadamente y de no tener un control de calidad que asegure que se va a cumplir. ¿Listo? Más que todo en tiempos, porque si digamos, por ahí yo estoy aprendiendo a hacer mi análisis de causalidad y ya llegó el 24 horas y tengo que mandarlo, lo mando y después hago mi causalidad y envío como un seguimiento. No podemos no cumplir los tiempos establecidos por la normativa. Certificar es importante. Para todos se debe solicitar la certificación y sí, es importante que la industria farmacéutica pues siga siendo la actora de la actora de este ecosistema porque es uno de los principales reportadores de casos, ¿no? Les agradezco mucho la atención, espero no los haya cansado y cualquier duda yo estoy atenta. Sí, más bien agradecerle a la doctora Yélida, si me escuchan. Muchas gracias, Jelly, ¿no? Como le decimos la que lo conocemos más de cerca a la doctora. Muchísimas gracias. Ahí, como pueden ver, la doctora está compartiendo también información sobre el Congreso Peruano que va a darse del 21 al 23 de agosto. Ya luego, si nos quedan unos minutos, hablamos un poquito de eso. Hemos recibido unos comentarios antes de pasar con la doctora Cintia, que nos estaba esperando, escuchando la presentación, y le agradezco muchísimo que se haya conectado. Les he mandado un link en donde el colegio está pidiendo que igual se registren para su asistencia, sobre todo para los que desean luego el certificado. Y ya luego después les vamos a mandar también una encuesta al finalizar para poder mandarles la información. Así que dejamos mejor las preguntas para el final, ¿les parece? Y vamos con la presentación de la doctora Cintia, que está conectada desde México con nosotros, nos va a compartir su experiencia. Eh, Me Te dicen veo, y no te veo, ¿me ven? todavía no. Ya, Ahí, ¿ya me ahora pueden sí, ver? mil gracias. Mil gracias por aceptar estar aquí con nosotros. De verdad que es un lujo, como dice Yelida, tenerte aquí en esta sesión. La doctora Cintia es maestra en ciencias de salud, reconocida líder de farmacovigilancia en Latinoamérica. Tenemos el placer de tenerla hoy en esta sesión. Cuenta con una amplia experiencia en seguridad de medicamentos, farmacovigilancia, farmacoepidemiología, gestión regulatoria y actualmente se desempeña como Senior Manager y Country Safety Lead de Pfizer México. Así que desde ya le doy la bienvenida nuevamente. Ella ha sido expresidenta de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y actualmente es presidenta del capítulo latinoamericano de ISOPS. Así que vamos a aprender un montón el día de hoy con ella. Cintia, No, todo tuyo. muchas gracias, A querida ti, Carla. qué Y lindo tenerte aquí. Gracias. igualmente, gracias. Y bueno, antes que nada es un gusto compartir panel con mi querida doctora Gélida Barbosa. Siempre es un gusto poder colaborar juntas. Y bueno, pues agradezco primeramente al Colegio de Químico Farmacéutico Departamental de Lima por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartir sobre todo, pues es una charla en donde vamos a poder hacer catarsis de todo lo que vemos en farmacovigilancia. La idea en una hora es imposible poder ver temas puntuales acerca de de las situaciones de cómo implementamos buenas prácticas. Sin embargo, pues vamos a abordar varios puntos que nos van a dejar pensando y que sobre todo tienen la intención de que podamos ser más conscientes de nuestra labor de farmacovigilantes en nuestro país. Entonces, bueno, las opiniones de esta bueno, la presente intervención son a título personal.
no corresponden al punto de vista de Pfizer ni de las sociedades a quienes represento. Y bueno, aquí vamos a ubicarnos rápidamente en datos y cifras, porque como decía la doctora Gel hace ratito, ¿por qué está teniendo tanta relevancia en farmacovigilancia? Y a lo largo de los años hemos impulsado la notificación. Hablamos de reporte en tiempo y forma, hablamos de sensibilización hacia la importancia de que profesionales de la salud, usuarios de medicamentos, pacientes hagan un reporte de reacciones adversas. Entonces estamos encontrándonos en que hay 40 millones de reportes de casos individuales al cierre del 2025 en EudraVigilance. Esto es un conjunto de 160 países, 2.1 millones de casos por año aproximadamente, y hay un incremento en volumen de casos del 200%. Hay un mayor reporte por parte de pacientes y profesionales de la salud. Hay una mayor conciencia acerca del reporte y de la importancia de que se tiene que realizar. Hay una vigilancia intensificada en vacunas y terapias biológicas. Hay obligaciones regulatorias más estrictas, principalmente también hacia terapias biológicas. Y obviamente pues está la automatización y la captura de estos datos. Eso es lo que nos está ayudando a tener estas cifras, ¿no? Anteriormente teníamos unas cifras más pequeñas porque no había el tema de la inteligencia artificial, todos estos sistemas que nos ayudaban a tener más expeditos esa información. Entonces, esto obviamente hace que nos podamos enfocar en información y procesos que siguen después de un procesamiento de casos. Entonces, obviamente necesitamos profesionales capaces de transformar datos en decisiones estratégicas. Hablar a la doctora Gelia hace ratito de que farmacovigilancia es un área estratégica. Vamos a convertir datos, traducir datos, transformarlos para tomar decisiones a favor de los pacientes. Entonces, esto obviamente nos ayudamos con inteligencia artificial, sin embargo, quienes siguen manteniendo la decisión, quienes están realizando los análisis, son los mismos farmacovigilantes. Entonces, farmacovigilancia el día de hoy toma una gran relevancia, toma un rol clave en la toma de decisiones, en innovación, en sostenibilidad dentro de la industria de la salud, no únicamente en la industria farmacéutica. Hablamos de una evolución histórica de la farmacovigilancia y aquí es donde podemos ver que desde 1964 comenzamos con el tema del reporte de la tarjeta amarilla. ¿Y por qué me parece relevante ponerlo? Estamos en 2026 y seguimos promoviendo el tema de reportes individuales, reportes espontáneos y necesitamos movernos hacia qué hacemos con la información, cómo manejamos la información que ya tenemos. Por eso me parece relevante centrarnos en que todo esto del sistema de reporte, de la captura de reportes individuales, ya está desde 1960. Por supuesto, hemos evolucionado con sistemas de reportes, con la unificación de información de seguridad, de bases de datos. Sin embargo, ya estamos en un año en donde ya tenemos que voltear a ver qué más hacemos y por supuesto que tiene que ver con buenas prácticas de farmacovigilancia. Por supuesto, tenemos que entrar aquí con un cambio de mentalidad. Por supuesto, cuidar el cumplimiento, pero también ser conscientes que estamos generando un valor estratégico. ¿Dónde está el valor estratégico? En el manejo del riesgo. Nosotros, por supuesto, no podemos hacer nada sin una adecuada captación de información de seguridad, pero eso no lo es todo en farmacovigilancia. Y cuando hablamos de buenas prácticas y una alineación internacional, tenemos que entender que hay procesos que van más allá del mero procesamiento de casos, del conteo de las reacciones que recibimos, de unas evaluaciones de causalidad. Tenemos que entender hacia dónde va la farmacovigilancia, hacia un manejo de riesgo que implica una serie de pasos y una serie de procesos que forman parte de un sistema de farmacovigilancia que debe ser auditable y de un sistema de buenas prácticas de farmacovigilancia que tenemos que implementar en donde estemos colaborando. Un punto que a mí me gusta siempre tocar cada que yo tengo la oportunidad de hacer una presentación es entender qué pasa después de que un medicamento se estudia.
Muchas veces pensamos que un medicamento cuando sale al mercado se conoce todo acerca de su seguridad y sobre todo de su eficacia. Y cuando lanzamos el medicamento en la vida real, nos damos cuenta que el proceso más importante para el producto y para los pacientes es la parte post comercialización. Si ustedes se fijan en esta imagen, podemos ver cómo en café ven el número de pacientes que son tratados durante la etapa previa a o el otorgamiento del registro sanitario. Una vez que se otorgue el registro sanitario, comenzamos con, por supuesto, podemos observar, hacer estudios observacionales, registros, etcétera, pero es una parte muy pequeña donde realmente está la información, donde tenemos que hacer evaluaciones más robustas, es en los pacientes que han sido tratados en la vida real, que están tratados en la vida real, que no son pacientes que estén integrados en alguna actividad de farmacovigilancia, y es esta parte de la farmacovigilancia de rutina que hablaba la doctora Heli, que muchas veces es incluso como que si proponemos una actividad de farmacovigilancia de rutina, las autoridades mismas pueden pensar que no es suficiente. Y yo siempre he pensado, cuando un sistema de farmacovigilancia no está dando los informes o los reportes necesarios mínimos para poder analizar la información, el sistema no está funcionando. Entonces podemos tener procedimientos, podemos tener sistemas robustos, podemos tener un personal capacitado, pero si no logramos embonar cada uno de los procesos que conforman a una unidad de farmacovigilancia en relación a un sistema de farmacovigilancia base, no vamos a poder lograr nada de los objetivos de farmacovigilancia que se buscan, que es minimizar riesgos, proteger a los pacientes. Entonces nos encontramos que estamos en un paradigma tradicional, en un cumplimiento regulatorio. Por supuesto, necesitamos tener ese cumplimiento regulatorio. Nuestras autoridades nos lo exigen, las buenas prácticas de farmacovigilancia nos lo exigen, pero son muchas con un enfoque reactivo, con actividades que son muchas veces manuales. Que tenemos una visión limitada acerca de cuál es el alcance de las actividades que podemos tener, y siempre se trata de una comunicación vertical, es decir, no hay información por parte de las autoridades que nos permitan integrar la información que se está generando o los resultados que están teniendo con otras áreas, y es por eso que muchas veces en farmacovigilancia no se conoce qué realmente hace el farmacovigilante. El farmacovigilante para otras áreas de la empresa es un grupo de personas que colectan casos, que los traducen al inglés si estamos en una multinacional, y de ahí no sabemos qué pasa con los casos. No sabemos qué hacen, no sabemos para qué sirven, qué van a hacer con la información, solamente sabemos que reportan métricas a las autoridades reguladoras o que tienen que cumplir con ciertas métricas de reporte en tiempos, pero no sabemos qué más se hace. Y ahí es donde nosotros tenemos que lograr sensibilizar acerca de que no solamente las métricas de éxito de una unidad de farmacovigilancia, hablando de procesos, tienen que medir con la productividad y con los reportes en tiempo y forma. Se tienen que medir ya hacia cuántos riesgos estamos minimizando, qué estrategias estamos haciendo para prevenir riesgos en los pacientes, etcétera. Hablamos de las limitaciones del enfoque operativo. Estamos viviendo una situación donde tenemos fragmentación de datos, tenemos la información dispersa en múltiples fuentes y no estamos integrando esa información. No tenemos la capacidad actualmente suficiente para poder detectar patrones complejos o señales emergentes de manera temprana, y eso nos duele a todos en Latinoamérica, incluso a una fuente muy importante de información que son los hospitales. Al día de hoy no sabemos cómo construir bases de datos. No sabemos cómo construir digamos, una herramienta que nos permita analizar la información. Podemos tener la información, pero no se capta de manera adecuada. Entonces, cuando no tenemos una información, podemos tener información, pero si no la integramos de forma adecuada que nos permita analizarla, la información se pierde, y se pierde información de gran valor que nos puede ayudar a tomar decisiones con relación a un medicamento que al final es el objetivo principal de la farmacovigilancia.
Obviamente, esta parte que no tenemos la posibilidad de detectar patrones complejos hace que tengamos una detección tardía de problemas de seguridad. Al no tener la información integrada de manera rápida, de manera expedita, nos imposibilita el poder detectar riesgos de manera oportuna. Y obviamente, ¿en qué recae esto? En que no tenemos recursos humanos que sean suficientes para poder sostener la operación. Muchos de los procesos siguen siendo manuales, hay una duplicación de esfuerzos y hay una falta de integración con otras áreas con las que podemos sumar y hay una ausencia de análisis de valor agregado más allá del cumplimiento regulatorio básico y obviamente esto nos hace que tengamos una limitada influencia en decisiones estratégicas en relación a un sistema de salud. Entonces, obviamente, lo que estamos buscando es que pues tengamos una generación de valor estratégico, que podamos trascender de un cumplimiento meramente regulatorio hacia una función más estratégica que nos genere un valor tangible, que tenga un enfoque proactivo, que nos ayude a poder antes, digamos, ser ese, poder tener estos precedentes de riesgos y poder apoyar a la misma autoridad, que podamos tener esta posibilidad de integrar de forma estratégica la información, que podamos generar información científica que nos permita y nos ayude a todos a un mejor uso de medicamentos y por supuesto que impacte en la innovación al darnos terapias más seguras desde etapas tempranas. Entonces, nos toca ir desde un rol reactivo hacia un rol predictivo, que es lo que buscamos con farmacovigilancia y lo que se busca con esta alineación internacional. Cuando hablamos de farmacovigilancia en guías internacionales, por supuesto que hay una estructuración de cómo colectamos la información, qué bases de datos podemos ocupar, cómo la podemos validar, etcétera, pero también hay un gran enfoque hacia el manejo de riesgos, hacia la comunicación de riesgos, hacia la caracterización de riesgos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esto nos ayuda, por ejemplo, la parte de la tecnología habilitadora hacia que podamos tener la información de una manera más expedita que nos pueda ayudar a tener un impacto operativo. Lo que antes nos tomaba días, ahora semanas, ahora nos puede tomar días. Los sistemas que sean más inteligentes permiten a los profesionales de la salud que puedan tomarse el tiempo de ocupar ese tiempo que ocupaban antes en la parte operativa, en analizar la información de una manera más estratégica. Y ahí es donde tenemos que comenzar a entender que el perfil del farmacovigilante eventualmente va a tener que cambiar. Por supuesto, existen valores tangibles mediante la adopción de ahora la parte de inteligencia artificial. Podemos ayudar hasta un 70% más rápido de evaluar señales de seguridad y un 40% en reducción de costos operativos con la integración de inteligencia artificial. Pero, ¿qué nos pide a nosotros la autoridad? Lo que nos pide la autoridad en cuanto a farmacovigilancia y su contexto legal es la prevención, la evaluación, la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de riesgos asociados al uso de los medicamentos. Como les dije, lo único que se busca en farmacovigilancia es mejorar la atención del paciente y la salud pública. En ese sentido, tenemos que implementar las buenas prácticas de farmacovigilancia. Las buenas prácticas de farmacovigilancia tienen que ir y tienen que tener un enfoque hacia la minimización de riesgos, hacia la protección de la salud del paciente. Entonces, hablando de los elementos claves del sistema de farmacovigilancia, pues por supuesto es la colección de reacciones adversas a medicamentos, pero también un punto muy importante, y como lo decía hace ratito la doctora Heli, es evaluar y entender esta información. No solo colectarla, evaluarla y entenderla. Es decir, ¿qué hacemos con la información? ¿Cómo la interpretamos? ¿Para qué? Para manejar el riesgo y comunicarlo. Si nosotros en este punto de la evaluación y la comprensión de riesgos no logramos entender qué está pasando con el medicamento, todo lo que siga en relación a manejo de riesgos y comunicación va a ser
una estrategia errónea. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo el riesgo, no estamos entendiendo qué pasa con el paciente, qué pasa con el medicamento y toda acción que se relacione o que dé resultado a esa información que estamos generando, podemos ocuparlo de manera errónea y en esto nos implica recursos económicos y decisiones en las empresas, en los hospitales, etcétera. ¿Qué nos pide las autoridades y las guías internacionales? Por supuesto que se colecte la información de seguridad, que se cumplan con los requerimientos regulatorios de los reportes individuales de casos, pero también ver a qué se puede relacionar eso que está pasando o esa reacción adversa, a qué se la podemos atribuir. Si se trata de una atribución al medicamento, si es una situación correspondiente al paciente, si se trata de alguna interacción medicamentosa, es entender qué pasa con la administración del medicamento, con el paciente y por supuesto, pues con el entorno del paciente también. Entonces, tenemos que evaluar y entender las reacciones adversas, entender no solamente la enfermedad, porque muchas veces, y eso nos pasa muy comúnmente en Latinoamérica y en muchas autoridades reguladoras, cuando hablamos de riesgos del medicamento, por lo general volteamos a ver solamente el riesgo del uso del medicamento para el paciente, pero no entendemos ni nos ponemos a observar qué pasa con el paciente, qué pasa con ese riesgo al paciente si no le damos un medicamento o si dejamos que el paciente progrese con su enfermedad. Entonces, necesitamos hablar de farmacovigilancia, necesitamos hablar ya de evaluación beneficio-riesgo, pero donde realmente estemos integrando a la misma enfermedad y a la falta de intervención para la enfermedad. Entonces, necesitamos ser capaces de identificar estos riesgos asociados al uso de los medicamentos de una forma adecuada, entender el contexto del paciente, entender la situación demográfica, las comorbilidades, el uso de medicamentos concomitantes, la actividad farmacológica del medicamento, las vías de administración, las características farmacodinámicas. Entonces, damos cuenta que cuando hablamos de la integración de un sistema de farmacovigilancia, no nada más nos tenemos que quedar en métricas de desempeño de reportaste en tiempo sí o no. Necesitamos entender que, como lo decía hace ratito la doctora Heli, el perfil del farmacovigilante sea una persona capaz de poder interpretar esta información, analizarla, colectarla de forma adecuada, analizarla de manera adecuada, comprenderla y poder digamos, tomar decisiones importantes que eventualmente van a ser estrategias para el paciente, para la minimización de riesgos o para el uso efectivo de un medicamento. Recordemos que farmacovigilancia, la intención de la farmacovigilancia no es retirar medicamentos del mercado, es detectar cuáles son los patrones de uso, cuáles son esas situaciones riesgosas que el paciente puede tener, que pueden conllevar algún riesgo y si hay necesidad de limitar el medicamento a una cierta población, hacer alguna estrategia de comunicación de tal forma que se haga una educación al paciente en relación a cómo se toma el medicamento, lo podamos hacer. Hablamos también del manejo de riesgo. Necesitamos entender qué pasa con el riesgo y cuando nos toca hablar de planes de manejo de riesgos, pues tenemos que entender qué riesgos son los riesgos asociados al uso de los medicamentos y entender que no todo es un riesgo, aunque nosotros pensemos que sí es un riesgo y también tenemos que hacerlo entender a la población. Hablamos nosotros siempre de riesgo, pero nosotros tenemos que entender que de verdad es un riesgo que nosotros tengamos que seguir, que nosotros tengamos que hacer alguna estrategia para minimizar ese riesgo que puede poner en peligro a un paciente o a un grupo en específico. Y por supuesto la comunicación. Hablamos de comunicación con agencias reguladoras, con pacientes, con cartas a profesionales de la salud, etcétera. Entonces, cuando hablamos del sistema de farmacovigilancia, por supuesto que nuestra base siempre va a ser la notificación espontánea, procesos relacionados al mismo
Por supuesto, tenemos estructuras en los procedimientos normalizados de operación que ayudan a tener estos procesos sistematizados para poder tener entregables en términos de farmacovigilancia, pero no dejar de lado que esto es lo que nos va a dar la base para la toma de decisiones de una forma adecuada. En la regulación nos habla de la necesidad de armonización y en efecto necesitamos armonizarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque existen actualmente diferentes requerimientos técnicos que son seguidos por varios países. Esto nos va a ayudar a reducir costo y tiempos a los titulares del registro, pero también a entender esas experiencias que surgen en otras partes del mundo, que nosotros podamos eventualmente adoptar, que ya han sido probadas y que nos han ayudado o que nos pueden ayudar a tener resultados benéficos en relación a los pacientes y a su seguridad. Entonces, existen diferentes guías que se han alineado para asegurar la calidad y la eficacia de los medicamentos. Por supuesto, existen diferentes guías, como las guías ICH. Tenemos diferentes documentos internacionales que nos van a dar esta base de farmacovigilancia y de los procesos que necesitamos tener como unidades de farmacovigilancia tanto en hospitales como en industria farmacéutica, porque independientemente de si existe alguna regulación en donde obligue o no a los hospitales a tener una unidad de farmacovigilancia, si hacemos farmacovigilancia, colectamos información de seguridad, tenemos que tener implementados procesos que nos ayuden a poder hacer más efectivas la operación. Y en esta parte de estos documentos, pues está desde la parte del reporte expedito, de la transmisión electrónica, de la elaboración de los reportes periódicos de seguridad, de reportes expeditos post aprobación, la planeación, digamos, la parte de pharmacovigilance planning, etcétera. Entonces, dentro de las partes más críticas que debemos de tener conciencia y de la importancia de un proceso de farmacovigilancia, por supuesto, está el procesamiento de casos individuales, entendiendo que el proceso de reporte de casos individuales no solamente es el envío a la autoridad, aquí lleva más, desde una verificación de duplicidad, la codificación de los eventos, el análisis de causalidad, el assessment médico, el ver de dónde, de qué fuentes puede venir esa información de seguridad, etcétera. Entonces, aquí es una serie de pasos que tenemos que entender que son fundamentales, que este proceso da vida a todo lo que sigue en farmacovigilancia y derivado de la calidad que nosotros plasmemos con el proceso de reporte de casos individuales, es que nosotros vamos a tener esta información suficiente y relevante que nos permita evaluarla para después detectar señales, confirmar riesgos, hacer acciones de minimización de riesgos, comunicar a la autoridad, a los pacientes, etcétera. Hablamos de transmisión electrónica, como les dije, lo que busca la autoridad, lo que buscan las autoridades a nivel internacional con la agilidad de la comunicación expedita es que se enfoquen los recursos técnicos en una evaluación más profunda de la farmacovigilancia. Ya no va, digamos, ya es la parte de tener información expedita ayuda a poder entender cómo se está comportando el medicamento a nivel global, pero por supuesto requiere que existan y que los países se dé el que se pueda colaborar para lograr implementaciones como se ha hecho en el caso de transmisiones electrónicas, en donde ya no se reporta un sistema alterno al del propio país, sino ya se reporta de forma directa a una base de datos global mediante transmisión electrónica, que esto ayuda mucho a tener la información más rápida, más segura y sobre todo quitando este paso intermedio entre algún evaluador que tenga que capturar la información y enviarla a bases de datos globales. Entonces, esto ayuda mucho a evitar el retrabajo y, por supuesto, errores al momento de la recaptura de la información y nos ayuda a todos a poder tener la información de seguridad de una forma más rápida. Y hablamos, por supuesto, en estos documentos internacionales del manejo de riesgo. Y cuando hablamos del manejo de riesgo, tenemos que entender que todos los procesos que conlleva el manejo de riesgos, dentro de la parte de identificación del riesgo, podemos entender la parte de evaluar la información epidemiológica,
entender los reportes espontáneos, entender los errores de medicación, entender estos escenarios de reporte que no siempre conllevan o no siempre son, digamos, las reacciones adversas tradicionales que esperamos del producto. Y esto es algo que tenemos que trabajar como Latinoamérica, porque no estamos, ni en muchas regulaciones no se dice expresamente que se tiene que reportar un error de medicación, aunque no haya una, digamos, aunque no haya una reacción adversa asociada. Un escenario de reporte, no siempre en muchas regulaciones está el error de medicación y nos hemos dado cuenta todos en experiencia que muchos de esos problemas relacionados al uso del medicamento son derivados de un mal uso o de un abuso o de un error de medicación. Entonces, aquí es donde podemos, en la parte de identificación del riesgo, tenemos que entender a qué está asociado lo que está pasando con el medicamento y con el paciente. Entender si hacemos evaluación de causalidad, si hacemos una comparación con otros productos, si, si entender qué es lo que el paciente puede tener más riesgo, si tiene más riesgo a que su enfermedad, digamos, progrese o hay un riesgo asociado que podemos mitigar, en donde el paciente está seguro, puede continuar con su farmacoterapia y mantener una calidad de vida y manejar el riesgo de una forma adecuada. Podemos entender si son estos riesgos predecibles, si son prevenibles, etcétera, y en esto conlleva una serie de procedimientos que tenemos que establecer. Cuando hablamos de mitigación de riesgo, de minimización de riesgo, tenemos que tener procesos que nos ayuden a establecer en qué momento hacemos cambios en el labeling, en qué momentos logramos hacer la educación, si es que logramos tener esta educación al paciente y nuestras regulaciones nos lo permiten. ¿En qué momento se hacen restricciones de prescripción o de dispensación de estos medicamentos? ¿En qué momento se nos permite o podemos estar en esa posibilidad de tener sistemas, implementación de sistemas electrónicos de recordatorios para la toma de medicamentos, etcétera? Y obviamente, pues, digamos, este input de todos los usuarios. Y cuando hablamos del monitoreo, pues obviamente integrar todas las actividades durante las etapas tempranas de comercialización y analizar la información de manera continua. En todo esto de manejo de riesgo existe y debe de existir una serie de procedimientos que no solamente son si sometimos en tiempo o no el caso, si sometimos en tiempo o no un reporte de seguridad. Y hablando de la parte de evaluación beneficio-riesgo, como les dije, es entender en general qué es entender que la evaluación beneficio-riesgo asociado a temas de farmacovigilancia es entender cuál es el balance de los riesgos y beneficios de una terapia, de otras opciones terapéuticas, incluyendo la opción de no utilizar ningún tratamiento. También ahí medimos el riesgo, también ahí cuantificamos y vemos qué pasa con el paciente. Entonces ahí es donde tenemos que entender que tenemos que cambiar ya el paradigma del farmacovigilante. ¿Por qué? Porque el farmacovigilante de hace 10 años sí teníamos un enfoque más hacia que sepa inglés, que pueda traducir para procesar un caso, que pueda tener esta agilidad para entender digamos, una base de datos que pueda capturarle, etcétera. Pero ahora eso ya lo hace la inteligencia artificial. Ya las empresas están teniendo herramientas de inteligencia artificial en donde los casos ya vienen precargados. Ya no hay una persona que llegue como punto intermedio para capturar la información de seguridad. Entonces, ¿a qué nos está llevando y qué es lo que no vamos a poder hacer con la inteligencia artificial? De llegar a ese análisis de la información. Por supuesto, nos podemos apoyar con interpretar información, pero el análisis más robusto, más profundo, ya depende de que haya profesionales que tengan la posibilidad de tomar decisiones y tomar, digamos, entender el contexto del medicamento, del paciente, de la reacción adversa y tomar decisiones al respecto. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que deben de existir parámetros para entender los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Porque cuando hablamos de riesgos, para todos puede existir una diferencia de qué es un riesgo para ti, qué es un riesgo para mí, qué es un riesgo para la autoridad. En la medida que todos tengamos claridad
por parte de, digamos, de estos documentos internacionales, ¿qué son los riesgos? Es que vamos a hablar todos en el mismo sentido y vamos a entender todos y alinear y a unificar los conceptos de la farmacovigilancia. Por eso para mí es muy importante que todos comencemos a hablar de qué es un riesgo y entender qué es un riesgo importante identificado, qué es un riesgo potencial importante, qué es una información faltante. ¿Para qué? Para entender qué vamos a hacer. Cuando hablamos de un riesgo identificado importante, es algo que ya sabemos que le pasó digamos, al paciente, que existe suficiente evidencia que lo que le pasó, ese riesgo, es causado por el medicamento. ¿Qué nos queda ahí? Monitorear con qué frecuencia, si sube la frecuencia, si cambia la frecuencia, si la severidad también cambia, etcétera. Cuando hablamos de riesgos importantes es cuando no sabemos si lo que le sucedió al paciente fue a consecuencias, no tenemos la certeza de si realmente le pasó a consecuencia del medicamento. Puede ser una reacción de clase, tenemos que monitorear los medicamentos del mismo grupo farmacológico. Es decir, no tenemos la certeza de qué pasó con nuestro producto, pero pudo haber sucedido en la parte preclínica, pudo haber sucedido con otro medicamento del mismo grupo farmacológico, y ahí es donde yo también tengo que entender como farmacovigilante qué acciones tengo que tomar. Y por supuesto, información faltante cuando entendemos que existe población vulnerable que no puede tener acceso a la etapa clínica del producto y que necesitamos entender qué pasa en ese tipo de poblaciones donde no existe evidencia suficiente de su uso. Ejemplo, mujeres embarazadas, pacientes pediátricos, personas con insuficiencia renal, hepática, etcétera. Y obviamente cuando nosotros hablamos de los riesgos y entendiendo esto, podemos entender la parte del plan de manejo de riesgos, que hace rato también tocamos el punto de que pues finalmente esto es una estrategia, ¿no? Podemos entender entendiendo el perfil de seguridad del medicamento, entendiendo cuáles son los riesgos importantes identificados, los importantes potenciales y la información faltante, podemos desarrollar una estrategia que nos ayude ya sea a caracterizar o a cuantificar los riesgos importantes y a implementar medidas de minimización de riesgos para riesgos que sepamos que sí causan, son causados por el producto, pero que podemos hacer acciones educativas o estratégicas para poder ayudar a que el paciente pueda tener un tratamiento adecuado, minimizando el riesgo a través de educación, información o ciertas restricciones. Por supuesto, cuando hablamos de métodos de farmacovigilancia, también tenemos que entender que necesitamos saber epidemiología y diseño de estudios, diseño de toda, digamos, no vamos a poder proponer alguna actividad si no entendemos la metodología de la investigación y por eso es sumamente importante entender que necesitamos el perfil profesional de farmacovigilancia, tiene que tener competencias técnicas tradicionales. ¿Por qué me importa y hablamos de buenas prácticas de farmacovigilancia y por qué estamos tocando competencias personales? Porque finalmente nosotros somos personas, no podemos dejar de lado que somos personas y que necesitamos, como lo dijo hace rato la doctora Gélida, prepararnos. Prepararnos si están en la universidad y qué bueno y agradezco que se den este tipo de charlas de manera oportuna para que todos entendamos qué necesitamos para poder hacer una farmacovigilancia de forma adecuada, qué competencias que tenemos que tener, qué competencias tendríamos que estar desarrollando. Por supuesto, en las técnicas tradicionales está el cumplimiento regulatorio, el dominio de las buenas prácticas de farmacovigilancia y documentos asociados internacionales y locales, por supuesto, evaluar la seguridad, entender qué pasa con el medicamento, qué pasa con la reacción, qué pasa con la enfermedad, reportar y documentar de manera adecuada cómo generamos bases de datos, cómo generamos una buena base de datos que nos permita analizar la información de seguridad. Y por supuesto la parte de conocimientos farmacoepidemiológicos para que podamos entender, investigar, observar y analizar la información que estamos teniendo en nuestras manos. Y por supuesto tenemos que brincar a competencias estratégicas, de ahí es donde sí o sí tenemos que integrar la inteligencia artificial y por supuesto la analítica avanzada, el poder
trabajar con herramientas de análisis de datos, interpretar patrones complejos, generar insights accionables desde Big Data, tener la parte del pensamiento estratégico. ¿Qué pasa si yo hago cierta actividad? ¿Me impacta? ¿No me impacta? ¿Cómo la comunico a los directores de las empresas para que realmente tenga relevancia? ¿Cómo lidero para poder ser un agente de cambio y poder tomar decisiones de valor que realmente influyan en la toma de decisiones en términos de salud del paciente o en términos del producto? Y por supuesto, colaborar de una forma multidisciplinaria, entender que no vamos a poder trabajar solos y que necesitamos integrar como equipo para poder tomar decisiones importantes en el entendido que farmacovigilancia, como les dije, no es un área aislada. No somos un área 100% estratégica que es la base para tomar decisiones importantes en la empresa. Puede estar el área comercial, puede estar en muchas áreas, pero si farmacovigilancia no hace su trabajo como lo tiene que hacer, no va a haber medicamentos que puedan vender o incluso el riesgo de que pacientes que puedan tener una buena opción terapéutica, si no se hace un adecuado trabajo en farmacovigilancia, puedan perder esta oportunidad de tener un buen medicamento que bien mitigado un riesgo, siempre y cuando se caracterice bien ese riesgo, se pueda lograr continuar, que se continúe utilizando. Y por supuesto, habilidades tecnológicas y digitales, tenemos que ya adoptarlo y entender que bueno, pues necesitamos fluir con esta parte de la inteligencia artificial y que necesitamos tener esta posibilidad ya con este avance de adquirir otras habilidades que nos permitan tomar esta información y lograr tomar decisiones de una forma más ágil. Entonces entendemos que necesitamos ser transformadores estratégicos, necesitamos dominar la parte técnica, la parte digital, analítica, ética, actualizarnos de forma continua en términos de regulación, de tecnología, de métodos de análisis, pero siempre conservando esta visión integradora, entendiendo y dejando de lado que no somos solamente. Farmacovigilancia no solamente está para cumplir con la autoridad y ya, nosotros estamos para sumar a una salud pública, nosotros estamos para poder hacer más allá de lo que nuestra misma autoridad nos está plasmando en un documento. Nosotros estamos para sumar a la salud pública y a los medicamentos y entender que si lideramos de forma colaborativa, si hacemos influencia transversal en otros grupos, podemos lograr avances y alcanzar, digamos, otras cosas que no teníamos a nuestras manos. Y entender que la farmacovigilancia tiene una ventaja estratégica. Por supuesto, yéndonos del pasado al futuro, las tragedias farmacéuticas son la antesala de lo que ha pasado con farmacovigilancia y por supuesto que nos ha dado las bases para poder operar. Los esfuerzos que han hecho muchos de los que han estado atrás de nosotros en farmacovigilancia, que son grandes ejemplos de implementaciones de farmacovigilancia en muchos países, nos han dejado grandes legados, pero ya tenemos que entender que tenemos que ir más allá, que tenemos que hablar, que si hablamos de farmacovigilancia, ya no podemos detenernos solamente en cómo reportar un caso y en los tiempos de reporte. Ya tenemos que entender que tenemos que migrar hacia cómo detectamos señales, cómo minimizamos riesgos, cómo analizamos la información, cómo comunicamos a los pacientes esos riesgos. Y entender que esto también depende de un cambio de mentalidad. Por supuesto, requiere más responsabilidad, requiere más compromiso por parte de nosotros y requiere más preparación por parte de nosotros también. Y obviamente, pues aquí viene el rediseño del perfil profesional del farmacovigilante, entendiendo que ya tenemos que voltear a ver otras formas de trabajo y otros análisis que a lo mejor hace 20 años no teníamos, ni veíamos, ni sentíamos que teníamos la necesidad de hacerlo. Y por supuesto con responsabilidad, ¿no? Entendiendo que los que estamos ahorita trabajando en farmacovigilancia, tenemos que abrir el paso a nuevas generaciones, pero también tenemos que nosotros
entender que también tenemos que adoptar y aprender y reaprender nuevas habilidades para poder cumplir ahora con este nuevo perfil. Y obviamente con esto vamos a tener esta gran oportunidad de avanzar de forma estratégica en donde farmacovigilancia realmente sea posicionada como esta área estratégica que realmente merece ese reconocimiento en las organizaciones y en los hospitales, porque realmente el trabajo que se hace desde atrás para la parte de seguridad, análisis de la información de seguridad, de evaluación de beneficio-riesgo, es un trabajo que realmente debe ser valorado y debe ser reconocido. Pero si no se habla, si no hablamos fuerte acerca de esto, nunca vamos a lograr permear la cultura de lo que realmente se hace en farmacovigilancia. Entonces, pues por mi parte es todo. Ojalá que esta charla haya sido interesante para ustedes y que haya sido un poco diferente a lo que siempre hablamos en farmacovigilancia de los casos, de los tiempos de reporte. Creo que eso lo podemos encontrar en muchos documentos, pero tenemos que voltear a ver a la farmacovigilancia de una forma más integradora y bueno, pues si hay tantos estudiantes aquí en este foro, pues entender hacia dónde tienen que voltear y están en muy buen momento para pues ver y reaprender y recordar y realmente entender cuál es el reto que vivimos ahora en farmacovigilancia y lo que viene para el futuro. Muchísimas gracias, Cintia, Yelida, por conectarse. Solamente me queda hacer una aclaración. El Colegio Químico Farmacéutico, digamos que de alguna manera está integrado por todos los colegas Ah, farmacéuticos, que para tener habilidad profesional en Lima tenemos que colegiarnos. Es un procedimiento que tenemos aquí en Perú, entonces hay colegios en diferentes zonas del país. Tenemos nuestro colegio nacional también. Pero también esas charlas se abren obviamente para alumnos, colegas que todavía están en bachiller y recién están quizás gestionando su grado, ¿no? Y su titulación. Así que creo que para todos nos sirve mucho y por supuesto también está abierta para otros profesionales de la salud que deseen conocer un poquito más de los temas que nosotros como sector traemos para que los colegas pues puedan siempre estar actualizados, ¿no? Y bueno, desde el año pasado, como Yelia comentó, tuvimos este caso del suero que fue creo que un antes y un después, ¿no? En el 2009 nuestra ley de productos farmacéuticos incorpora la obligatoriedad de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Sin embargo, no es hasta el 2020 que recién tenemos nuestra regulación. Hemos estado 10 años esperando la norma y ya poco a poco varias droguerías, laboratorios vienen certificándose, por eso me parecía súper importante con el caso que tuvimos el año pasado que fue crítico y que puso las alertas en el tema de farmacovigilancia, ¿dónde estamos hoy, no? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué hemos aprendido? Quizá ahí tú también nos puedes compartir un poco la experiencia de cómo se implementó en México. Aquí todavía estamos en proceso. Y Yelida por ahí nos puede compartir algo, cómo ve el tema de la implementación todavía de la farmacovigilancia en el país. sí, pues sin duda esto es un reto, ¿no? Para todos es un reto y algo que me parece muy relevante y gracias por la aclaración es entender, pues, qué nos toca a nosotros, ¿no? Y yo les quiero compartir, por ejemplo, un caso que pasó en México, ¿no? De unos medicamentos que fueron retirados del mercado. Y eso nos puede pasar a todos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estás en esa crisis en donde te quieren retirar tu medicamento del mercado y tú no sabes qué hacer, ¿no? Y ahí es donde también justo tenemos que entender que las habilidades que les hablo hace ratito, pues también es para poder discutir con la autoridad, ¿no? Llegar a una charla técnica con ellos y analizar la información de una forma más profunda y ver cuál es, si realmente ese riesgo se puede minimizar, ¿no? Porque ahí es donde entra también la parte técnica por parte de nosotros y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, sí es una herramienta muy importante el entender qué podemos hacer con esos casos en donde la misma autoridad nos está retando hacia, nos quieren retirar un medicamento del mercado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo presentar un informe para justificar con la misma autoridad qué tenemos que analizar? Y bueno, eso es algo muy importante. Y en relación a la experiencia de México, pues nosotros en México tenemos varias regulaciones, ¿no? Tenemos regulaciones en México. Sin embargo, pues actualmente estamos también con un proceso en donde nuestra misma autoridad nos está requiriendo, pues, evaluar cómo están conformadas las unidades de farmacovigilancia.
cómo estamos en cuanto a procesos, en cuanto a procedimientos, etcétera. Pero pues sin duda es algo que estamos trabajando todos en Latinoamérica. Creo que todos estamos implementando estas verificaciones o estas guías de verificación y dentro de los puntos más relevantes pues siempre son el mantener nuestros procedimientos, el que tengamos una adecuada captación de información de seguridad, pero ya más las verificaciones están yendo hacia cómo manejamos los riesgos. O sea, ya nos están preguntando, incluso en auditorías, en inspecciones que se han tenido otros colegas de, ok, ¿cómo minimizas el riesgo? Llegaste a que tienes esta información de seguridad, ¿cómo la minimizaste? ¿Cómo comunicaste? ¿Cómo compartiste esta información al interior de la organización y cómo tomaron la decisión de si se hace un cambio en el etiquetado o no? Entonces, por eso es sumamente importante entender a quién tenemos que involucrar, cómo tenemos que actuar en ese sentido y por eso les decía entender que no es una actividad solitaria, ¿no? O sea, no es algo que podamos tomar decisiones de manera unilateral. Tenemos que colaborar y entre todos tomar decisiones importantes y relevantes. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, me parece que se están yendo el tema de las inspecciones. Las autoridades están conscientes de que ya estamos manejando la parte de gestión de riesgos y cómo estamos entendiendo los riesgos, cómo estamos tomando las decisiones importantes de seguridad, pero si nosotros mismos no hemos entendido todavía cómo clasificar nuestros riesgos, no vamos a lograr hacer la gestión de riesgos que al final es de los principales fines de la farmacovigilancia de una manera más adecuada. Sí, gracias, Cintia. Jelly, ¿quieres comentarnos algo? ¿Cómo ves el Gracias, avance? gracias por primero por la invitación nuevamente. Es interesante, ¿no? Tener estas discusiones desde el punto de vista de otro país y cómo va creciendo y cómo nosotros podemos tropicalizar algunas cosas. Los puntos de gestión de riesgos, es como dice Cintia, son claves, pero nuestra realidad en Perú creo que todavía no llegamos a esa discusión como tal. Ujú. Desde mi punto de vista. Yo creo que todavía estamos en un 40% no de la implementación, sino de reconocer por qué está esa normativa establecida así, ¿no? ¿Qué actividades realmente tengo que yo hacer para cumplir un buen entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Entender que el entrenamiento nos hace crear en el mercado expertos en identificación de casos, por ejemplo, ¿no? No solamente es hacer el entrenamiento, sino realmente estamos dejando a un representante médico, por ejemplo, entender qué impacto va a tener esa información de seguridad en nuestra base de datos, en nuestra ficha técnica. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso, no estamos mal, estamos avanzando. Creo que también muchas empresas todavía no están ni siquiera certificadas, ¿verdad? Sí, Por cierto. ambos lados, ¿no? Porque la autoridad, sabemos que esto pasa en todos los países, ¿no? Sabemos Está que en hay una pausa. del Sí. recurso humano. Ujú. eh, y por otro lado, las empresas todavía están tratando de ver qué tan obligatorio es, entonces hagamos lo mínimo necesario y el hecho de que haya pasado lo de cloruro de sodio, para mí, desde mi punto de vista de farmacovigilancia, ha sido clave, porque farmacovigilancia se puso sobre la mesa. Es más, por Así es. ahí el Congreso sacó algo que estaba como para discutir, pero lo puso sobre la mesa. Eso ya es importante, ¿no? Así es. El entender que farmacovigilancia, desde nosotros como químicos farmacéuticos y como directores técnicos o responsables de farmacovigilancia, entender que no es un gasto. Saberle explicar a ese gerente general o alta dirección que si no implementamos bien, genuinamente, las actividades que está en esa norma 1053, va a pasar a la empresa que muere un paciente y oh, la crisis, ¿no? Y otra vez repetimos lo mismo. Entonces, Sí, farmacovigilancia es ese protector, desde mi punto de vista, ese escudo que va a evitar que esa empresa tenga una crisis como la que pasó y tener ese impacto reputacional y las sanciones, y no, entonces sé que es un poco alertero, pero
es importante que esa alta dirección entienda que farmacovigilancia es una inversión para prevenir estas cosas, ¿no? El Sí. monitoreo que se hace al paciente realmente es para tomar esa información y ver qué cambiamos en la ficha técnica para que el prescriptor final tome una buena decisión al momento de prescribir, para que el Sí. que aplica realmente revise que que, no sé, sea intravenoso y no intramuscular, porque Ujú. existen estos reportes que nos ayudan a nosotros a hacer mejor diseños de arte, a comunicar mejor en la ficha técnica y otras actividades que ahí Cintia compartió como estrategia del plan de gestión de riesgo. Entonces, sí es importante primero nosotros entender, y creo que estamos en ese proceso de entender, de implementar, y por ahí vi una buena pregunta. ¿Qué función cumplen las auditorías? ¿Cómo visualizamos las auditorías? Y la verdad, antes de la auditoría, yo diría esa autoinspección obligatoria. Esa es una herramienta desde mi punto de vista clave. Si uno como director técnico, como responsable, no se sienta a decir esto no lo cumplo bien y me pongo el hallazgo yo solita, ¿verdad? Porque es difícil que tú te pongas el hallazgo, no queremos tener errores, más, menos demostrárselo a gerencia general, ¿no? Pero en realidad en farmacovigilancia necesitamos, porque si no podemos hacer un entrenamiento cada 3 meses y amerita porque tengo productos biológicos y además tengo que tener reuniones con comercial porque yo tengo actividades adicionales que implementar y no me da el tiempo ni la Ujú. capacidad, entonces yo lo tengo que poner en mi autoinspección como una desviación y eso me va a dar pie a ver la causa raíz y me va a dar pie para decirle que me den otros recursos, ¿no? Solo un ejemplo. Entonces, yo creo Así que es. estamos en ese proceso, pero hay todavía oportunidades de mejora que podamos incorporar ahí. Sí, yo en mi experiencia pudiera sumar definitivamente, y de acuerdo con sus comentarios, el rol también en docencia, ¿no? Que tenemos, pues, justamente formando a los nuevos y futuros colegas y también nuestra misma capacitación, ¿no? Como colegas, o sea, realmente qué tan conscientes somos sobre el tema de farmacovigilancia, cuántos hemos pasado por una oficina farmacéutica, un hospital, hemos recibido algún comentario de algún familiar sobre un producto que no me cayó bien y realmente somos conscientes de que identificamos esa información tan relevante como para poder reportarla, independientemente que la reportemos o no, pero por lo menos la identificamos. Yo creo que ahí hay un gran reto desde nuestra profesión poder dar justamente esa claridad, ¿no? A los pacientes, a nosotros mismos, tener esa información súper clara de cuál es la mínima información que necesitamos para hacer un reporte, que sea algo también mucho más factible. Y Cintia nos compartía el reto con el tema de la actualización de las fichas técnicas. Yo le cuento a Cintia que aquí, bueno, tenemos varias aristas también con el tema regulatorio, porque las fichas técnicas en Perú se basan en información de países de referencia. Claro. Entonces, no usamos como en México el CDS, por ejemplo, ¿no? El core sheet de la compañía, sino usamos países de referencia. Entonces, pudiera eso de alguna manera quizá no hacer que sintamos que la verdad es importante la farmacovigilancia, o sea, cómo el sistema normativo puede estar impactando, quizá hoy no positivamente, para que estos reportes sean mucho más eficientes, ¿no? Y mucho más puntuales, porque yo puedo implementar, puedo tener hoy un reporte, pero si mañana no lo voy a ver en mi ficha técnica, Correcto, cómo eso al final hace bash, ¿no? correcto, correcto. Sí, sí. Y hablábamos de eso, ¿no? ¿No? De que también la misma regulación tiene que actualizarse. O sea, Ujú, queremos ujú. cambios, queremos migrar hacia qué sigue, pero a veces, y nos pasaba aquí en México, ¿no? Muchas veces, y lo comenté en otra charla, con el uso de emergencia, no podíamos comunicarnos con los pacientes, ni siquiera para decirle, oye, reporta aquí, reporta allá, porque la autoridad no está adaptada a que lo podamos hacer. Entonces, podemos tener todas las iniciativas, todos los, digamos, entender para qué, por qué, etcétera, pero si regulatoriamente estamos todavía atorados en una regulación que ya no es actualizada, o sea, que digamos que ya no está adaptada a nuestras necesidades, tendríamos que evaluar de nuevo también desde la parte Así, regulatoria. así Pero es, eso se sí, hace de desde acuerdo. los colegios, desde las sociedades, es donde tenemos que trabajar para impulsar estas modificaciones que
parecen imposibles, pero yo estoy segura que eventualmente lo vamos a lograr porque es una necesidad que tenemos todos. Así es un compromiso también de salud que tenemos, ¿no? Y Con la salud de la población. Yo sí, veo que ya estamos llegando a la hora final. Solamente quisiera que nos dejen sus últimas palabras, recomendaciones a los colegas que estamos conectados el día de hoy. Igual comentarles que esta sesión queda grabada en el portal del colegio, si la desean volver a ver, porque ha habido mucha información muy interesante el día de hoy. Quizá por ahí algunos no pudieron tomar nota, quieren volver a verla. La vamos a tener publicada, así que desde ya muchísimas gracias por conectarse. Estamos en Facebook y aquí también tenemos más de 200 colegas conectados, así que hemos tenido una gran convocatoria. No hemos anunciado el flyer creo que más de una semana y se nota que el tema está pues muy pendiente, ¿no? Los colegas están muy pendientes para poder aprender, así que quizás las tenemos en otra oportunidad. Antes de darles el último pase final, invitarlos a todos al Congreso de Farmacovigilancia que va a ser el 21-23 de agosto, así que ahí vamos a estar con la doctora Yélida, con la doctora Cintia, van a venir varios exponentes internacionales. El año pasado fue una sesión virtual, aprovechen que ahora es presencial, así que ahí nos vamos a ver. Muchísimas gracias, Carla, nuevamente al Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Me emociona que pongan estos temas sobre la mesa. Me encantaría también discutirlo con boticas y farmacias porque también es clave llevar esta información a ellos, también requiere una implementación a ellos, así que ahí te lo dejo, Carlita, para que lo Hay varios colegas, eh, hay varios colegas conectados que me han respondido a la encuesta, disculpa que te interrumpa, y la mayoría son de oficina farmacéutica y del sector hospitalario. O sea, la charla la promovemos como sector regulatorio, pero se abre a todos los colegas, inclusive hay unos que están en otras regiones que también seguro están conectados. Así que espectacular. Necesitamos desde todos los sectores de este ecosistema de farmacovigilancia y nuevamente los invito. Nosotros tenemos del 21 al 23 de agosto de este año un evento presencial, es un congreso internacional. Estará la doctora Cintia presencialmente, tendremos otros 6 ponentes internacionales, va a venir la Agencia Reguladora de España, va a estar Ecuador, va a estar Argentina, va a venir Medra para enseñarnos muy al detalle cómo hacer la terminología de los casos en este sistema, así que va a estar muy enriquecedor. Los invito a todos y cualquier duda que tuvieran, igual tienen mi número de contacto o la de la doctora Carla para más información. Muchísimas gracias. no, pues gracias, doctora Carla, por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir el foro el día de hoy. Ojalá que se den más sesiones en donde a lo mejor podamos compartir también estas experiencias, ¿no? Que hemos tenido de ejemplos exitosos o de ejemplos, digamos, estos retos que hemos tenido en las implementaciones. Creo que siempre compartir esos retos nos ayuda a todos a entender mejor, a lo mejor la situación y pensar qué haríamos nosotros, qué pudiéramos hacer. Y en ese sentido, pues también pues agradecer mucho el espacio, agradecer la oportunidad. Siempre es un gusto verte, Carla, gracias. aunque sea de forma virtual, y agradecer al colegio por la invitación y desde mi punto, pues invitarlos al Congreso de la Sociedad Peruana. Vamos a dar ahí un taller de evaluación beneficio-riesgo donde vamos a ver casos reales y cómo lo vamos a documentar y analizar cómo un producto puede tener diferentes vertientes de análisis de información de seguridad. Así que vamos a llevar varios casos en donde podemos pensar qué haríamos nosotros, cómo lo haríamos, cómo lo resolveríamos y vamos a discutir. Va a ser una discusión muy centrada en seguridad de medicamentos y en estrategias de cómo abordarlo. Entonces, estoy a sus órdenes. Igual si quisieran algún curso o compartir información también para el colegio, pues con todo gusto estoy disponible. Y gracias. Pues gracias por la invitación. Sí, estas son las iniciativas que estamos teniendo, bueno, ya desde el año pasado en el sector de asuntos regulatorios. El año pasado tuvimos varias charlas, nos quedó pendiente la de farmacovigilancia, pero bueno, este año queríamos empezar nuestra charla con este tema tan interesante, así que les agradecemos a las dos. Ya estamos en la hora, muchísimas gracias. Los que gusten pueden prender su cámara, vamos a tomar una foto solamente para dejar la evidencia de los colegas que estamos el día de hoy aquí. Unos segunditos con los que se puedan conectar. Tenemos otra charla ya proyectada, no de farmacovigilancia, sobre transformación digital para el mes de julio, así que desde ya igual los invitamos. Y a través del colegio van a recibir toda la información.
A ver, ¿quién es más? Porque ya es tarde.